la sanidad, quiero recordarles que Jesús dice, la primera carta del apóstol Juan dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Pedro, hablando en el capítulo 10 a los gentiles y a Cornelio, dice que Jesús anduvo en la tierra haciendo bienes y sanando a todos aquellos que habían sido atormentados por el diablo. Isaías 53, que es una profecía sobre el Mesías, habla, entre otras cosas, sobre la obra de Cristo en la cruz y cómo esa obra de Cristo en la cruz no solamente traería el perdón de pecados, sino que por sus llagas, también dice la Biblia, hemos sido sanados. Hay sanidad. Amén. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón, el poder enseñar acerca de la sanidad y poder ser una iglesia que oremos por los enfermos. Y en este tiempo quiero retarlos y desafiarlos a que lo hagan, como la Biblia dice, Marcos capítulo 16, al final, dice, y estas señales acompañarán a todos los que creen en su nombre. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, tomarán cosas venenosas y no les hará daño. En Mateo capítulo 10, también cuando Jesús está enviando a sus apóstoles, los primeros 12 apóstoles, les dice, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, sanen a los paralíticos, resuciten a los muertos. También habíamos dicho que cuando hablamos de sanidad divina en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, se refiere no solamente a sanidad física, sino que se refiere a sanidad emocional. ¿Okay? Cuando hablamos de sanidad, es sanidad integral. También se refiere al sistema de pobreza que existe en el mundo. También viene a traer esa sanidad y también incluye la resurrección de muertos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Esta mañana quiero compartir acerca del poder del testimonio. El poder del testimonio. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Dice, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos saben ese versículo? ¿Cuántos se acuerdan? Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sí, justamente y ciertamente tiene el testimonio, es la declaración oral, en este caso, la proclamación de una obra poderosa o de algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Se constituye un testimonio. ¿Okay? En el Antiguo Testamento se habla mucho, hablamos esto en el grupo Vida la semana pasada. El Salmo 116 dice, ¿con qué pagaré mis votos al Señor? Dice, levantaré la copa. Hoy día hemos levantado la copa, ¿no? Hemos tomado la Santa Cena, que viene, su origen está en la Pascua judía, ¿no? En la noche en que Jesús iba a ser entregado, dice, él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Y en esa Pascua había como 4 brindis, ¿no? 4, si no me equivoco, pero en cada parte de esa cena pascual había un brindis en que se brindaba con el vino, recordando ciertas cosas que el pueblo judío y Dios como había sido fiel. Y si no me equivoco, si no me corrigen, en uno de estos brindis Jesús instituye la Santa Cena, la comunión, la Eucaristía. Entonces, el lenguaje de Salmo 116, verso 11, si no me equivoco, dice, ¿con qué pagaré mis votos al Señor? Dice, levantaré la copa de la salvación. Cada copa, cada tenía un nombre. Había la copa de la ira, había la copa de la salvación. Eso lo va, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, no sé si se acuerdan, ¿qué le dice a su padre? Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Había una copa del sufrimiento.
de la prueba. Es muy rico esto, averígüenlo eso, estudienlo eso, pero... Y luego dice algo así en el Salmo 116, dice, declararé delante de la congregación, no me quedaré callado delante de la congregación. ¿Cuál es el contexto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento quizá acerca del testimonio? Cuando Dios hacía algo en tu vida, cuando tú dabas una promesa a Dios, por ejemplo, Señor, si tú me sanas, si tú esto, yo te prometo, en el Antiguo Testamento, el pago de esa promesa de la fidelidad de Dios era que esta persona iba y presentaba un sacrificio, un holocausto, un sacrificio, iba al tabernáculo en aquellos tiempos o iba al templo y llevaba un sacrificio. Esta ofrenda no era en privado, ¿están conmigo? Esta ofrenda era pública, porque era delante de la comunidad y tenía que llamar al sacerdote para que la ofrezca por él y juntamente con él. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando esta persona decía, Dios respondió a mi pedido, a mi clamor por vida, lo encuentran en los Salmos, ¿no? El salmista dice, escuchaste mi clamor, me salvaste de la muerte. En realidad el Salmo 116 es acerca de eso. Y el pago a esa promesa es el testimonio. Este testimonio es una ofrenda que se le conoce como la ofrenda de acción de gracias o un sacrificio de alabanza. ¿Se entiende? A veces los que están en el ministerio de alabanza y han leído sobre eso, muchas veces lo escuchan y dicen, sacrificio de alabanza a Dios. Este sacrificio de alabanza era un sacrificio, una ofrenda de acción de gracias. ¿Qué quiero decir? Era pública, era a la comunidad, no era privada. Cuando Dios respondía algo, tus votos, tu promesa, Señor, si tú haces esto, yo te prometo, varios de ustedes hemos dicho, te voy a servir. Si mi hijo pasa el año, yo te prometo que yo voy a hacer esto, me voy al Colca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Señor, si me caso, no. Pero lo que quiero decir es que el pago de esa promesa era un testimonio para la comunidad, para la asamblea, para el pueblo de la bondad de Dios. Y este pago de mis votos era un sacrificio, digo conmigo, un sacrificio. Y yo creo, permítanme presentarles esto, que la razón por la que Dios lo quería que sea así, era en el Antiguo Testamento, ¿no? Aunque no hablamos así, era para activar la fe del pueblo, para decir uno que Dios es fiel y que Él contesta nuestras oraciones y que si nosotros somos fieles, en el Antiguo Testamento era así, en cuestión de pacto. Aunque Dios sabía que no lo iban a cumplir, pero aún así Dios celebró el pacto con Abraham, ¿se acuerdan? Con Moisés. Pero este era un acto de la comunidad, esto era público. Mi acción de gracias, mi testimonio era público. Entonces, en ese contexto, dar gracias no significaba que en tu casa decías, Señor, gracias, o con tu familia, gracias, qué bueno ha sido, que es muy bueno, sino que implicaba que hagas un sacrificio, presentes una ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Si eras pobre, comprabas una paloma, tenías que ir a comprarla, conseguirla. Si tenías esto, tenías que recabar algo e ir y presentarte delante del sacerdote. ¿Me dejo entender? Era toda una cuestión. Permítanme presentarles esto sí en el Nuevo Testamento, acerca del poder del testimonio. La Biblia dice esto en Apocalipsis capítulo 11, verso 12. Dice así: ellos le vencieron. Esto es a Satanás, a la bestia, al dragón. Dice, por medio de la sangre del Cordero. Dios mío, la sangre del Cordero.
Cordero. Hoy día hemos cantado el león de Judá, el Cordero y el león. Dice que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. ¿Dónde fue derramada esa sangre? En la cruz. Y cuando hablamos del Cordero, hablamos originalmente del Cordero de la Pascua. ¿Okay? 2 dice, ellos le vencieron por medio de la palabra del testimonio. Diga conmigo, por medio de la palabra del testimonio. Por medio de la palabra del testimonio. La sangre del Cordero, el testimonio, y dice, y porque siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir, hablando de los mártires, de la sangre derramada de los mártires en la historia de la iglesia. Pero el testimonio es un arma, en realidad, es un activador de fe, es un arma, es un elemento que trae honra al dador, al cumplidor de las promesas. ¿Me dejo entender? Cuando yo doy testimonio, estoy presentando una alabanza al Señor. ¿Están conmigo? Salmo 22 dice, tú eres santo, tú eres quien habita en medio de las alabanzas de tu pueblo Israel. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Él habita en medio, cuando empieza la alabanza, ¿no? El líder, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Vamos a alabarle al Señor. Y mientras que lo podemos tomar así, quiero que piensen que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Permítanme sugerirles que el testimonio es una parte de esa alabanza. Cuando la iglesia, la asamblea, cuando la familia se junta y comienza a declarar el testimonio, los testimonios de lo que Dios ha hecho, hay algo que cambia en la atmósfera. Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Cuando tú comienzas a dar el testimonio acerca de Jesucristo, de lo que Dios ha hecho o está haciendo en tu vida, crea una atmósfera en que el espíritu profético, 1 Corintios capítulo 14 dice, y la profecía es para edificar, consolar y exhortar. No sé si han probado alguna vez y se han reunido y han comenzado a contar testimonios. Algo sucede. Es como que el ambiente comienza a cambiar. Y eso comienza a activar la fe de aquellos que están escuchando. Recuerdo muy bien, hace algunos años atrás estábamos en la iglesia cuando nos reuníamos en nuestra casa en Magdalena. Y recuerdo muy bien que era el aniversario de la iglesia, si no mal recuerdo. Y creo que Nilo y Rosita, pastores de nuestra iglesia, salieron adelante y dijeron, vamos, antes de eso, era el aniversario de la iglesia y comenzamos a dar testimonio de todo lo que Dios había hecho. Me acuerdo que Chelita dio su testimonio ahí, me acuerdo que mucha gente comenzó a dar testimonio. Solo no hubo prédica, solo hubo testimonio. Y la gente comenzó a decir cómo el Señor había sido fiel y qué había hecho y cómo había usado a tal persona y a la iglesia, etcétera, etcétera. De repente había un espíritu, una sensación de expectativa. Y luego Rosita y Nilo pasaron adelante y dijeron, queremos bendecir a Dennis y a Charmian como líderes pastorales de esta iglesia. Y yo recuerdo muy bien, y él llamó a un grupo de gente, los líderes de aquel momento, y nos rodearon a mí y a Charmian.
y ni siquiera nos tocaron, pero ese momento fue tan poderoso que la presencia de Dios era tremenda. No había habido prédica, ni siquiera, no sé, era la combinación de los testimonios, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y la honra que ellos dieron a nosotros. Y no es porque, denos honra, pero era una combinación precisa y poderosa. Y yo recuerdo bien terminar en el suelo por la presencia de Dios, sin que ni siquiera ellos, no sé si me tocaron, están orando, pero fue tan poderosa. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, en los testimonios, en la declaración de que Él es el único que tiene toda la gloria y toda la honra. Amén. En ese contexto quiero mostrarles esto acerca del poder del testimonio. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 6, 17 y 19. Muchas veces algo que sucede, un milagro, una sanidad, una manera como Dios obra, muchas veces marca el paso para que otras personas sigan eso o busquen esa victoria. En inglés le llaman breakthrough, para que busquen esa respuesta a la oración. La semana pasada, la pastora Esther, que esta mañana no está, salió aquí a dar un testimonio, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que ella dice que tenía esta deuda que no era de ella, pero tenía que pagar la deuda, etcétera, y que ella fue al banco y le dijo, Señor, ayúdame, que ella le dijo, no, yo no puedo pagar 15,000 soles, creo, ¿se acuerdan? 15,000, le dijo, no puedo pagar eso. Finalmente todo bajó hasta 1,000 soles, y encima le dijo, solo te puedo dar 500 ahora y 500 después. Y justo el domingo pasado dijo, ya prácticamente había pagado, de 15,000 a 1,000, es increíble. Y ella dio, y le dije, y Jenna, que estaba aquí, le dijo, ok, pastora, ahora usted ore. Su testimonio, y dijo, ahora usted ore. Y en la semana me escribió Milagros, y Milagros me contó algo similar. Ven, Mili, rápidamente, ¿qué pasó? Porque ella me escribió y dije, yo escuché ese testimonio, y entonces ella tenía algo similar, no sé, brevemente. Buenos días, ¿no? Días. Ok, para los que no me conocen, mi nombre es Milagros. Hace unos meses estaba yendo a la municipalidad arreglando unos papeles de mi abuelo acerca de la casa, ¿no? Porque me pedían unos impuestos de la casa, ¿no? Pero como él es jubilado, estaba haciendo los papeles para que lo puedan exonerar y no pagué nada, ¿no? Así que estaba en eso, que me pedían un papel, me pedían otro papel, y ya estaba ya un poco estresada en esa situación, ¿no? Así que el día martes yo le dije a mi abuelo, como la carta poder que tú me has dado no tiene validez, quieren que estés presente, te voy a llevar. Así que él tiene 96 años, así que ya sabe. Ya, lo llevé a la municipalidad, me fui para allá con unos papeles, y fui a mesa de partes para que me sellen los papeles, pero el señor de mesa de partes me dijo, no, este papel no tiene validez porque es una copia, que no sé qué cosa. Y yo ya estaba ya con los pelos y así, ¿no? Molesta un poco, ¿no? Así que ya estaba ya craneando en mi imaginación, en mi mente, a pedir el libro de las reclamaciones y pararme en la puerta del alcalde para poder reclamar, ¿no? Así que ya bajé al primer piso cuando estaba él, y lo que hice fue calmarme y orar, ¿no? Mientras que estaba orando, el Señor me hizo recordar el testimonio de la hermana Esther, ¿no? De la pastora Esther acerca del banco y todo eso. Entonces comencé a orar y le dije al Señor, Señor, mira que tú has hecho esto con la hermana Esther, y yo también quiero ver esto. Yo también quiero ver esto ahorita, ¿no? Y entonces, y me acordé de otra Esther también, de la reina Esther, cuando se presentó al rey
para poder interceder por el pueblo, ¿no? Y le dije al Señor, Señor, lléname de gracia contra esta señorita que está acá, ¿no? Que voy a ir ahorita. Entonces la señorita me atendió muy amablemente y me dijo, ya están todos los papeles, vas a pagar solamente 4 soles. Y acá está lo que he pagado del impuesto de la casa, 4 soles. Eso es lo que hace el testimonio. Eso es lo que hace el testimonio. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 6, 17 y 19. Este es el inicio del ministerio de Jesús. Jesús ha iniciado su ministerio. Y lo mismo pueden encontrar en Mateo 4, 23 al 25. Este mismo evento lo pueden encontrar ahí en Mateo, pero quiero leer Lucas 6, 17 al 19. Dice, Jesús descendió con ellos y se detuvo en un llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. También eran sanados los que eran atormentados por espíritus impuros. Toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía un poder que sanaba a todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te alabamos y pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda hablar sobre el poder del testimonio, de tu testimonio, de lo que tú has hecho y haces en nuestras vidas, para ver milagros, sanidades y la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante que el versículo 19 dice, toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía un poder que sanaba a todos. Este es el comienzo de su ministerio. Dice, todos los que lo tocaban eran sanados. ¿Okay? Todavía no había sucedido lo de la mujer que le toca el borde del manto. ¿Okay? Todavía no había sucedido. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Jesús empieza su ministerio, la gente se da cuenta probablemente de que era tanta la multitud que solamente al tocar, tanto Lucas, Mateo no lo menciona así, pero menciona el mismo evento, pero Lucas se da cuenta y la narrativa, el testimonio parece que ha empezado a correr, que había un hombre llamado Jesús, probablemente el Mesías, que comenzaba a echar fuera demonios y a sanar, y que no solamente sanaba al tocar él, o sanaba a la voz de a la orden, a la obediencia de la voz de su orden, sino que sin ni siquiera probablemente él dar la orden, la gente tocaba, dice acá, porque de él salía un poder que sanaba a todos, de él, no dice exactamente dónde. ¿Ok? Quiero que entiendan esto. Esto nos va a abrir un poco el panorama. ¿Ok? Lucas 8, 42 al 48. Más adelante. Lucas 8, 42 al 48. Dice, pues su única hija, que tenía como 12 años, estaba muriendo. ¿Te acuerdas lo que David mencionó? Muchos de los milagros más poderosos que pasaron a Jesús, o que Jesús hizo, fue en la interrupción de algo más que él estaba haciendo. Lo que Dick Joyce, nuestro amigo que descansa en paz, nos decía, los de repente de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Los de repente de Dios. Aquello que dice, Jesús iba a Samaria y en el camino se encontró con una mujer, ¿no? En el camino a Jericó, pasó por Samaria. Dice ahí, pues, dice 42, pues su única hija, que tenía como 12 años, estaba muriendo. Está hablando de Jairo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. 43, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. ¿Y qué sucedió?
Al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús le dijo: ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado. Así que Pedro y los que estaban con él se dijeron: Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder. ¡Wow! ¡Qué alucinante! Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús. Delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Esta mujer sabía que Jesús había iniciado y dice que de él salía poder. En el primer pasaje que he leído, nota que no dice de su manto, dice pero de él. Y la gente se acercaba a él. Esta mujer se da cuenta que Jesús está en camino y hay una multitud. Y no hay manera que esta mujer quiera contar lo que está pasando, porque este tipo de padecimiento la había colocado en una situación de impureza religiosa. Ella no podía acercarse ni a Jesús ni a ningún hombre, y menos estar entre la gente. Ella tenía que estar fuera. ¿Se entiende? Por esta hemorragia de sangre. 12 años. ¿Y qué es lo que hace? Ella dice: si tan solo me acerque. Había probablemente, yo creo seguramente, escuchado el testimonio. Pero ella hace algo más. Ella va en fe, dice... Ni siquiera lo tocó a él, tocó el borde de su manto y dice: inmediatamente la hemorragia que por 12 años la había estado atormentando se detuvo. ¡Wow! ¿Cuántos dicen wow? Vamos a Mateo capítulo 9, 20 y 22. En eso, una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragia se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues pensaba: si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Esto es lo que yo les estaba diciendo. En Lucas no explica esto, pero aquí dice: pues pensaba, si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Pero Jesús se volvió a mirarla y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento la mujer quedó sana. ¿De dónde pensó: si alcanzo a tocar a Jesús? ¿Se acuerdan con qué empecé yo? Empecé diciendo que la gente seguía en capítulo 6, 17 y 19. Decía: toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía un poder que sanaba a todos. Se pasa, ¿no? La palabra. Vamos a Mateo 14, 34 y 36. Mateo 14. Esto es más adelante, esto es más adelante del ministerio de Jesús, ¿ok? Dice: terminada la travesía, fueron a la tierra de Genezaret, y cuando la gente de aquel lugar lo reconoció, lo hizo saber por toda aquella tierra. Entonces le llevaron, ¿qué dice? Todos los enfermos, y le rogaban, escuchen, y le rogaban que los dejara tocar, al menos, ¿qué cosa? El borde de su manto. Habían escuchado el testimonio. Antes de esta mujer, la gente buscaba tocarlo, porque sabían que poder salía de él para sanidad. Esta mujer dice: si tan solo lo toco, dijo, no lo, o sea,
el borde de su manto, voy a ser sana. Y su fe la hizo sana y salva. Más adelante Jesús entra a Genezaret y le llevan todos los enfermos. ¿Por qué? Y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto. Y todos, diga conmigo, y todos. Los que lo tocaban quedaban sanos. Wow. El poder del testimonio. El poder del testimonio. Permítanme sugerirles que a partir de que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, la gente dijo, no sé cómo, pero al menos el borde del manto. Esto activó la fe de más gente. Al principio esto activó la fe de esta mujer, porque sabía que de él salía poder. Esta mujer operó en fe, se arriesgó, y esta mujer fue testimonio para que otras personas en otros lugares también activaran su fe por lo que había sucedido en ese milagro. ¿Se dan cuenta de lo que estoy tratando de decirles? Cuando Milagros escuchó a la pastora Esther la semana pasada que Dios le respondió en esa manera en su situación, ella el día martes que estaba ahí dijo, Señor, lo mismo de ella, dámelo a mí. Y esta mañana ella ha dado testimonio de eso. ¿Se entiende? Una historia puede construir fe para ser repetida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una historia, un testimonio puede activar nuestra fe para ser repetida. Hace como 20 años atrás, recuerdo que estaba en Italia, en un viaje misionero. Estaba en la ciudad de Verona y habíamos sido unos 10 estudiantes de un curso ministerial que lo estábamos tomando en Inglaterra. Recuerdo muy bien. Y recuerdo que mientras sufríamos por Cristo comiendo pizza y pastas y visitando Venecia, porque un pastor nos llevó allá, nos hizo eso. Pero recuerdo una tarde que en este grupo estaba Charmin, y recuerdo que había empezado a tener sentimientos hacia ella. Estaba templado. Pero yo decía, ay Señor, no sé cosa, yo tengo que regresar a Perú. ¿Y qué voy a hacer? Me quiero quedar. Pero dije, mismo Jesús, que se haga tu voluntad, Señor. Qué espiritual, ¿no? Pausa. Durante el curso, en la ciudad de Nottingham, en Inglaterra, la ciudad de Robin Hood, uno de los líderes del curso, un gran percusionista y baterista franco-español, él está casado con una mujer inglesa, una chica inglesa. Y recuerdo en una de nuestras conversaciones, en una de las clases, no sé qué él estaba hablando, y él contó su testimonio acerca de cómo él conoció a la que era su esposa. Y él dijo esto: Dios me dijo que él me iba a dar un regalo, y ese regalo era su esposa. Y yo escuché eso, y yo recuerdo esa tarde en la habitación del alojamiento donde estábamos, que yo subí y yo estaba así, señores, y yo tuve una percepción acerca que Dios me dijo,
yo te voy a dar un regalo. Y ese regalo tiene que ver con tu esposa. Y de alguna manera tiene que ver con esta chica. ¿Okay? ¿De dónde vino esto? Vino del testimonio de esa persona. Es cierto, las emociones son, sí, pero hoy lo puedo contar así. Cortar la historia más corta, para toda la historia hacer más corta. Eso fue el año 97. El año 1999, un 23 de enero del año 99, nos casamos. Charlie y yo nos casamos en una tarde fría y lluviosa del invierno inglés, en la ciudad de Bristol. Y luego de eso, me di cuenta, no había reparado. Es como que si el Espíritu Santo me trajo a la memoria. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Y yo dije, sí. Y me hizo recordar que mi cumpleaños es el 20 de enero. 3 días después de mi cumpleaños nos casamos. El regalo perfecto. ¿De dónde nació eso? Del testimonio de esta persona. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? En esta iglesia hemos tenido varios testimonios sobre el trabajo. Yo recuerdo cuando Ricardo vino a la iglesia. Ricardo ha sido mi alumno en algún momento de la historia. Muy joven, yo también. Pero recuerdo que en el grupo Vida oramos por él. Personas que aquí como Rosita Zamora, que Dios le dio un trabajo y ella empezó a orar por otras personas porque creemos en el poder del testimonio. No en el testimonio en sí, sino quién es el que da, quién es el dador de las promesas. Es nuestro Dios. Y oramos por él, ¿no? Y Ricardo, quiero que vengas acá y brevemente cuentes qué ha pasado en todo este proceso. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo. Bueno, como contó Denise, él ha sido mi profesor en el colegio, mi profesor de inglés. Y bueno, hace más o menos 2 años yo me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en una empresa buena, me sentía contento y todo. Pero bueno, por esas circunstancias del destino me quedé sin trabajo. Y no solo sin trabajo, no, ahí nomás a la semana vi que quebrantaba mi salud porque me rompí el tendón de Aquiles y me operaron y estuve en cama 3 meses, unos 6 meses más de rehabilitación y todo. Entonces ya se imaginan un poco, ¿no? Yo estaba un poco deprimido, se venían a mi mente ataques de temor, pensamientos de temor, de que mi Dios falla, de que no está ahí, o dónde puede estar, ¿no? Sin embargo, yo me refugié en Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me refugié ahí y lo leía y oraba. Yo antes me congregaba en otra iglesia. Sentí un llamado, un sentimiento de buscar otra iglesia. Y empecé a buscar y un día un amigo me dijo, oye, ¿te acuerdas del profesor Denis? Claro, que me acuerdo. Él tiene su iglesia. Y llegué acá, ¿no? Entonces, era el sentimiento que yo sentía que era aliviado, ¿no? Y como él ya dijo, con Denis, en el grupo Vida, con Rosita, con Nilo, que también ha sido mi profesor de matemática, orando mucho, otros amigos de otras iglesias también orando, bastante por trabajo. Y bueno, finalmente este martes empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar y bueno, Dios me ha bendecido con un buen trabajo, una gran empresa, que queda a 3 cuadras de mi casa.
Ok, quédate ahí. ¿Quién necesita un buen trabajo? Alguien que está buscando un trabajo, no tiene trabajo. Ok, aleluya. Ok, 4, excelente. Quiero que ores. Y la misma gracia, lo que yo creo es que la gracia que Dios nos ha dado en el cumplimiento de una promesa, lo que ha hecho Él y lo que ha hecho Milis es un sacrificio de acción de gracias. El buen floro es dar gracias delante de la gente. Es glorificar a Dios, no a ellos, sino a Dios en lo que Él puede hacer. Y eso, ellos ahora tienen una gracia que yo pienso puede ser compartida. Y que estas 4 personas que han alzado su mano la van a agarrar. Por fe. Amén. Suéltala. Padre Celestial, te pedimos, por favor, que bendigas a todos estos hermanos que están buscando trabajo, Señor. Padre, nosotros sabemos que tú nos fortaleces en todo sentido, Señor. En todo sentido. Todo lo podemos gracias a ti, Padre. Te pido, por favor, que derrames tu espíritu sobre estas personas, Señor. Que los lleves a los trabajos donde tú quieras que estén, Señor. Donde tú quieras que te sirvan a ti, Señor. No, declaro que no vayan a cualquier empresa o cualquier trabajo, sino a donde tú quieras que vayan, Señor. Donde ellos se sientan bien, Señor, donde ellos cumplan tu voluntad, Padre. Padre Celestial, te doy gracias por el trabajo que me has dado, Padre. Sigo orando, Señor, por tu bendición, porque me guíes dentro de estas labores, Señor, dentro de estas funciones, Señor. Y te damos gracias eternas, Padre, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Vicky. Gracias. Hace algunas semanas atrás, Katy vino acá adelante a contar un testimonio sobre lo que había sucedido con su auto y el seguro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y cuando todo parecía que no, ellos tenían que pagar por eso y la prima del seguro no estaba al día, etcétera, 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 pero Dios había sido fiel, finalmente le cambiaron todo, ¿no? Y no han tenido que pagar más nada, no han tenido que pagar de lo que era así, ¿se acuerdan? Y también le pedimos a Katy, ora, ¿no? Alguien necesita ora. Okay. Semanas después, hace poco Arthur estuvo acá. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? Y Arthur contó acerca del testimonio de que pasó con el seguro. Mientras que lo de Arthur probablemente empezó antes, pero yo creo que esa victoria, el haber escuchado ese testimonio, ¿no? Acerca de lo que Dios está haciendo, también activó en él en esa fe. ¿Okay? Y cuando él vino acá dijo que encima a ellos le han devuelto los 800 y tantos soles, ¿no es cierto? Lo que esperaba. Y él en fe había invitado a esta familia, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de esta familia a cenar? En fe, antes de tener el cheque o antes de no tener el pago para nada, él lo había hecho en fe. ¿Okay? Porque supo, no está Luchito acá, Felicia Rocha en cámaras, pero Luchito, tomando lo que me dijiste la semana pasada, lo que Romanos capítulo 4 dice, que Abraham dice, aún viéndose viejo, que ya estaba muerto, Dios le había dicho que iba a tener un hijo, ¿se acuerdan? Dice, aún Abraham viendo en su cuerpo de 100 años que no pasaba nada, dice, creyó en esperanza contra esperanza. ¡Wow! Porque él sabía que su Dios, su amigo, es el Dios de los imposibles. Es el Dios
que llama a las cosas que no son como si fueran. En Hebreos capítulo 11 dice esto: porque Abraham creyó a Dios, aun cuando él hubiese sacrificado a su propio hijo Isaac. Él sabía que el que le pidió era fiel para resucitarlo de los muertos, aun cuando la resurrección nunca había sucedido en ese tiempo. Cada vez que tú y yo leemos Hebreos 11, los héroes de la fe, y lo dices, tú puedes adueñarte de ese testimonio. Quizá tú dices: yo no tengo algo dramático para contar, pero esta mañana has escuchado, yo te aseguro que has escuchado un testimonio de la fidelidad de Dios, o de la misma fidelidad de Dios que ha sido sobre tu vida. Sobre esa base, sobre ese testimonio, en la base de la obra de Cristo en la cruz, por su sangre derramada en la cruz, Él venció a Satanás. Por medio de esa sangre derramada, tú y yo tenemos paz para con Dios. Hemos sido salvados, perdonados, justificados. Por medio de esa obra, ese es el fundamento. No por nuestra linda cara, no porque hayamos hecho. El otro día leía cuando en Deuteronomio 4 y 5, Moisés le dice al pueblo: Dios sacó a todos esos de Canaán y se los dio a ustedes. Les dio casas que ustedes no tuvieron que construir. Les dio campos que ustedes no sembraron. Les dio pozos que ustedes no cavaron. Pero Él se los dio a ustedes. Y les dijo: no por sus buenas obras, no por su linda cara, no porque se lo merezcan, sino porque Dios quiso y los ama a ustedes. Amén. Esta mujer había escuchado que de este Jesús salía un poder. Y esta mujer dijo: no sé cómo. De repente no puedo tocarle la mano o los pies o la cabeza, pero si tan solo pudiese tocar el borde de su manto, seré sana. Fue sana. Y más adelante, la gente en este poblado de Genesaret, cuando se enteró que Jesús llegó al pueblo, trajo a todos sus enfermos. Le trajeron los enfermos. ¿Se acuerdan? Hemos leído eso. Y dice que los enfermos y la gente se acercaba para tocarle, aunque sea el borde de su manto. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios puede usarte a ti para traer la bendición, la sanidad, el mensaje de la salvación para alguien más? Muchas personas me dicen: no sé qué decirle a la gente. Cuéntale tu historia. Cuéntale tu historia. No tengo una historia dramática. Préstate la historia de alguien. Porque estamos en el mismo cuerpo. No voy a cansarme de contar esta historia. Pero hace algunos años atrás, una joven de 18 años tenía cáncer al pulmón. Y cuando su mamá vino a nuestra casa, cuando nos reunimos en la iglesia Magdalena, y tocó y nos rogó y llorando, nos dijo: oren, porque yo sé que ustedes oran. Oren por mi hija. Y recuerdo que con Clever, con Marcelo, creo que Lucas también, algunos otros, empezamos a orar y orábamos en la semana.
Nos reuníamos a orar y orábamos y la iglesia oraba. Eso fue en mayo, y en octubre esta mamá y su hija aparecieron en la puerta de nuestra casa el día del aniversario de la iglesia, al final, con una sonrisa que nos dijeron: Dios sanó a Alejandra. Y nos mostró las placas de los rayos X, cómo lucía su pulmón en mayo y cómo lucía su pulmón ahora, en ese momento en octubre. Dios la había sanado. Y le invitamos a la iglesia, a ella, para que dé el testimonio, y dio el testimonio y contó lo que Dios había hecho. Tú tienes un testimonio de sanidad, de provisión, de fidelidad, de cómo Dios te salvó, de cómo es que no estás muerto hoy día, de cómo que te salvó de ese accidente de moto, Pierre. Todos acá. Algunos de ustedes han estado a punto de morir. Y algunos de ustedes le han hecho promesas a Dios. Y quiero animarles que no es tarde. Quiero animarles a que presenten su sacrificio de acción de gracias. ¿Con qué pagaré mis votos al Señor? Creo que todos han hecho eso. Creo que todos tienen un testimonio de decir. Todos pueden decir: Dios ha sido fiel. Y tu testimonio puede ser el trampolín para que el milagro de otra persona pueda llegar. ¿Creen eso? Vamos a ponernos en pie.